buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Surcolombiana pertenecientes al programa de Física a la Facultad de Ciencias Exactas. Somos el grupo que vamos a explicar líneas equipotenciales. El integrante es Luis Eduardo Arevalo. Mi nombre es Joana Bolaños. Y Santiago Giraldo. Entonces vamos a explicarle cómo funcionan y las líneas equipotenciales. En esta presentación se estudia la variación de potencial electrostático alrededor de electrodos de formas diversas. En este caso van a ser lineales, puntuales y circulares. Estos van a estar dispuestos sobre un tanque electrolítico y sometidos a una diferencia de potencial determinada que va a ser suministrada por la fuente de voltaje. Las mediciones se realizan con ayuda de un multímetro conectado adecuadamente al tanque electrolítico, de modo que registre las diferencias de potencial en los puntos XY sobre la cubeta. Se elige un voltaje adecuado y se recorre en la cubeta buscando lecturas que sean idénticas. Es posible que los datos en esas coordenadas, al determinar las líneas en todos los puntos, se registren el mismo valor de potencial. El potencial eléctrico es el trabajo que hace una fuerza eléctrica en mover una carga Q desde un punto A a un punto B. Entonces tenemos que la fórmula de trabajo es W es igual a la fuerza eléctrica por la distancia. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por carga positiva, que en este caso va a ser el electrodo positivo, y carga negativa, que va a ser el electrodo negativo, sobre el radio al cuadrado, por la distancia. Entonces vamos a despejar la carga negativa. Esto va a ser igual a 4pi epsilon sub 0 por la carga positiva sobre el radio al cuadrado. El radio va a ser la distancia del electrodo positivo al electrodo negativo por la distancia. Entonces tenemos que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga sobre el radio al cuadrado va a ser el campo eléctrico que genera el potencial por la distancia. El campo eléctrico por la distancia va a ser el voltaje. Tenemos que el voltaje es igual al trabajo que ejerce una carga en moverse de un punto positivo a uno negativo en este caso. ¿Qué son las líneas equipotenciales? Son líneas del contorno donde el potencial eléctrico es un voltaje. Las líneas equipotenciales son siempre perpendiculares al campo eléctrico. Su movimiento está descrito en 3 dimensiones y el movimiento a lo largo de la línea equipotencial no realiza trabajo, por lo tanto no gasta energía, ya que este movimiento es siempre perpendicular al campo eléctrico. Entonces tenemos que una carga de forma positiva va a generar un campo eléctrico, siendo el campo eléctrico. Entonces las líneas equipotenciales van a ser de forma circular, van a ser siempre perpendiculares al campo eléctrico, de esta manera. Para esta práctica vamos a suministrar un voltaje de 5 voltios. La fuente va a estar conectada a los electrodos. Este va a ser el positivo y este el negativo. El multímetro va a estar conectado en paralelo con la fuente y el tanque electrolítico, de tal manera de que vamos a medir las líneas de campo eléctrico partiendo del positivo al negativo, de modo que el potencial decrece con la distancia. Como podemos ver, las líneas equipotenciales, se observa que cuando las medimos, el voltaje es el mismo en cualquier punto.
cuando hacemos la medición, partiendo del positivo al negativo, vemos que el voltaje decrece. Para esta configuración puntual lineal, esta va a ser la positiva y la negativa, de modo que las líneas de campo eléctrico van a venir de esta forma. Como observamos, el campo eléctrico decrece a medida que nos acercamos del positivo. Acá marca aproximadamente 5 voltios en el multímetro, y a medida que lo vamos corriendo con el medidor hacia el negativo, el voltaje decrece, como se observa en el multímetro. Van a venir de forma perpendicular a las líneas de campo eléctrico. Como podemos ver, el voltaje es aproximadamente constante en las líneas equipotenciales. En la configuración de simetría, nuestra fuente nos va a generar un voltaje de 5 voltios. La fuente va a estar conectada a los electrodos que van a estar dispuestos de manera paralela, de tal modo de que las líneas de campo eléctrico van a salir del electrodo positivo al negativo, de tal modo que el voltaje decrece a medida de que vamos midiendo del positivo al negativo. Para esta configuración, los electrodos van a estar dispuestos de manera paralela, siendo este el positivo y este el negativo. Así que las líneas de campo eléctrico son de esta forma. Y el voltaje va decreciendo a medida de que vamos midiendo del positivo al negativo. Nuestras líneas equipotenciales van a estar dispuestas de esta forma, perpendiculares a las líneas de campo eléctrico, de modo que el voltaje en cada punto sea el mismo. El potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos de las líneas equipotenciales. En esta configuración utilizamos un electrodo circular de radio 14 centímetros y un electrodo puntual que va a ser el positivo. Bueno, entonces vamos a medir, con ayuda del multímetro, vamos a medir el voltaje en cada punto. En el punto, bueno, el positivo nos va a dar un voltaje aproximado de 5 voltios. Si medimos acercándonos al negativo, podemos apreciar que el voltaje decrece. Ahora, graficando esto, tenemos este circular y este sería el puntual. Las líneas equipotenciales van a ir de positivo a negativo de manera radial. Si tomamos el voltaje en un punto, por ejemplo, no sé, 5 centímetros, podemos darnos cuenta, digamos en 5 centímetros da 2.15. Si lo tomamos sobre ese, va a dar constante. Entonces, con esta configuración podemos concluir que es radial las líneas equipotenciales y al ser circular este voltaje acá va a ser constante sobre este círculo. Esta configuración es de forma circular, en donde el rojo va a ser el cable positivo y el azul va a ser el cable negativo. Entonces, el campo va a ser de forma radial, o sea, las líneas equipotenciales van a ir en forma circular y el campo va a ir decreciendo de positivo a negativo. Entonces, las líneas equipotenciales van de tal manera que van decreciendo según esta configuración. Esta configuración consiste en una puntual y una lineal, de modo de que la puntual
va a ser el electrodo negativo y la lineal va a estar conectada en el electrodo positivo. Van a estar separadas a una distancia de 16 centímetros, de ese modo. Y ese va a ser el electrodo positivo. De modo que las líneas de campo van a venir de esa manera. Y nuestras líneas equipotenciales para esta configuración van a ser de esta forma. Perpendiculares siempre a la línea de campo eléctrico. El potencial eléctrico aumenta a medida que se acerca al electrodo cargado positivamente y va disminuyendo en dirección al electrodo con carga negativa. Dos líneas equipotenciales nunca se cruzan, ya que no puede haber un punto que posea dos voltajes distintos. Las líneas equipotenciales tienden a curvarse según la forma que se encuentre más cerca y la configuración de los electrodos. El potencial eléctrico al interior de un anillo uniforme cargado es constante y el campo eléctrico es nulo sin importar si está cargado positiva o negativamente.